Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega del Talismán de la Forma Deportiva aquí en su canal Voleibol Actual. Los que vieron la segunda entrega recordarán que se hizo un breve resumen de la primera para poder enlazarla mejor con la segunda, pero ahora en la tercera hemos preferido hacer un pequeño análisis de las dos anteriores con el objetivo de consolidar mejor lo expuesto y lograr una mayor comprensión de este tema, que sé que es algo controversial, sobre todo para aquellos que hemos estado demasiado tiempo bajo el paradigma de la forma deportiva. Vayamos entonces a lo que nos ocupará en los próximos minutos. Primero, más bien desarrolla este concepto y todo lo que implica el mismo en la primera mitad del siglo pasado, específicamente por los 40, donde se entrena todo un año, y recuerden esto, se entrena todo un año para participar en una o dos competencias. Pues era lo que había. Segundo, crea entonces un postulado. El concepto no es más que un postulado, no es ni una ley ni un principio del entrenamiento deportivo. Y lo crea a través de una premisa que no es más que una afirmación que se da como cierta y que le serviría como base a una serie de razonamientos que necesitaba plasmar en blanco y negro. Tercero, más bien protege su concepto y le da valor al mismo al desarrollar el objetivo principal del entrenamiento, en el que plantea que el objetivo, va a ser la elevación de la capacidad de rendimiento competitivo de un deportista. ¿Y qué dice el concepto? Que es el estado óptimo que logra alcanzar un deportista en cada macroestructura y que se va a evidenciar en los resultados deportivos. Pero además se le añade al concepto que este estado, esta forma deportiva se va a adquirir mediante el proceso de entrenamiento de todas las partes relacionadas con la preparación, como son la preparación física, técnico-táctica, o sea, todas las habilidades. Ahora bien, si los resultados se adquieren mediante el proceso de entrenamiento deportivo y de todas las partes que van a estar relacionadas con él, debo de aceptar que desde el punto de vista teórico todo fue magistralmente elaborado, porque no dejó espacio a duda. Es el estado óptimo. Así que hasta ahí todo iba bien. Pero avancemos. Cuarto, vamos a detallar ahora el cuarto. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que a finales del siglo pasado, específicamente por los años 80, todo comienza a cambiar. Y un deportista pasa de tener que competir una o dos veces al año a 4 o más. Y los entrenadores se vieron contra la pared. ¿Por qué? Porque cómo lograr tantas formas deportivas. Y es así como surgen otros sistemas, específicamente el péndulo y el de bloque, que en síntesis mantenía el estatus de forma deportiva y muchos de los aspectos que se consideran en él. Pero todo no quedó ahí. Y sigamos con el orden. Quinto, a principios de este siglo, irrumpe con mucha fuerza el deporte profesional, donde en cuanto a días de entrenamiento y competitivo, pasan a ser un mayor tiempo en la cancha jugando que el tiempo que se le va a dedicar al entrenamiento. Y ahí es cuando no comienza a venir bien la lista con el billete. Y más adelante le hablaré más sobre estos tiempos inmensamente largos en cuanto a competencia. Porque precisamente la llegada del profesionalismo pone una revisión
profunda todo el concepto de la forma deportiva y lo que deriva de ella, como los periodos del entrenamiento y la fase de la forma deportiva, sobre todo la segunda y la tercera fase, que plantea, por ejemplo, la primera, que la forma deportiva no se puede mantener, se pierde, sí o sí, no hay forma de mantenerla. Y el tercero, la tercera fase, que plantea que esta fase suma importancia, hay que darle tiempo al atleta para que se recupere, para poder pasar a la otra preparación, pues si no, se correría el riesgo de que el atleta caiga en un estado profundo de fatiga con las consecuencias que puede tener para su salud. Y por último, para entrar ya directo en la tercera entrega, está cuando se afirma que los componentes del entrenamiento son preparación técnica, preparación táctica, preparación física, preparación teórica, preparación psicológica y una llamada preparación integral que nunca nadie supo a ciencia cierta si la estaba o no haciendo bien. Entrando en el tema, no es verdad que los componentes de la preparación, sea la preparación técnica, la preparación, no, eso no es verdad. En la preparación del deportista hay dos componentes, única y exclusivamente, dos componentes. Un primer componente, que es de que le estamos hablando, que no son componentes, son aspectos del componente del entrenamiento. Y el otro componente que se omite, del cual no se habla, porque parece como que es totalmente irrelevante, es el componente competitivo, que nada tiene que ver directamente con ese componente del entrenamiento. Y es el que hoy vamos a pasar a explicarle. El componente competitivo es la fresa del pastel en toda preparación, así como lo oyen, la fresa del pastel. Es lo más importante, porque ¿para qué es toda la preparación del deportista? Es para llevarlo a competir, o sea que la competencia tiene un rol fundamental, pero que hay una serie de aspectos que tiene que derrotar el deportista cuando va a competir, que tiene que enfrentarlo y tiene que derrotarlo. Por ejemplo, como el estado de incertidumbre, que no es más que la falta de seguridad o confianza o certeza de aquello que tiene que hacer, pero que no está seguro que lo pueda hacer. No está seguro que el contrario le permita que lo pueda hacer. Y es un estado de incertidumbre que está presente siempre, siempre, en cualquier equipo, más o menos, pero aquel equipo que ha competido más, pues juega más con ese estado de incertidumbre, en dependencia, por supuesto, del contrario. El novato, aquel que es competitivamente joven, aquel que comienza a competir por primera vez, aquel que cambia de nivel, o sea, viene de un nivel bajo a un nivel superior, pues va a estar sometido con mucha más fuerza a ese estado de incertidumbre, y ese estado de incertidumbre lo inhibe, no lo deja actuar. Es entonces cuando aparece la ley de Murphy, independientemente del valor de la ley. ¿Qué nos dice la ley de Murphy? La ley de Murphy nos dice que si algo puede salir mal, saldrá. ¿Y cuántas cosas pueden salir mal en un campeonato? ¿Cuántas? ¿Cuántas variables competitivas? ¿Eso lo hay en el entrenamiento? No lo hay en el entrenamiento. No hay estado de incertidumbre, ni tampoco interesa para nada la ley de Murphy. Porque simplemente está entrenando, no hay presión. Y si se equivocó, no pasó nada. ¿Cuál es el problema? Sigue entrenando. Entonces, este componente competitivo desde este punto de vista es sumamente importante. El atleta tiene que competir, y tiene que competir mucho para que aprenda a soportar la incertidumbre y oponerse
cada vez más a cometer mucho más errores. Miren, les explico. Pensemos nada más, que el atleta cuando comienza su vida competitiva, se le da una mochila la cual él se va a poner a la espalda y la va a llevar a todas sus competencias, a todos sus partidos. Y es ahí donde él va a ir echando todo lo que le va sucediendo en cada una de las competencias. Entonces, dentro de este componente competitivo, dentro de esa experiencia que él va a ir adquiriendo y echando en su mochila, va a aparecer los 3 primeros aspectos de ese componente que se entrenan, pero que no se adquieren en el entrenamiento, se adquieren y se consolidan única y exclusivamente cuando se compite. Y tenemos en primera instancia la estrategia. La estrategia no cambia porque es la forma en que el entrenador ve y organiza, de acuerdo a los atletas que tiene, la forma en que va a jugar, cómo él se va a desarrollar o cómo el equipo debe desarrollarse. Mientras que la táctica es ya cómo implemento esa estrategia de acuerdo a mi contrario en un partido. Esto, como les dije, se entrena. Al igual como también se entrenan las responsabilidades de cada jugador dentro de la cancha, ya sea que va por el balón o cuando actúa, pero no va por el balón. Todo esto, como les dije, es entrenable, pero no se adquiere, no se obtiene, no se consolida si no es compitiendo. Ahora después vienen una serie de aspectos del componente competitivo que no son entrenables. No se entrenan. ¿Por qué? Porque la situación del entrenamiento es totalmente diferente a la de la competencia. Por ejemplo, el optimismo y la autoconfianza, que va a desarrollar poco a poco, mediante la experiencia, mediante de jugar y jugar, una tolerancia a la frustración, que no tiene ese atleta, por muy bien que haya entrenado, ni por un buen equipo de médicos, entrenadores, fisiólogos, psicólogos, que tenga para entrenarse. Esto él no lo va a obtener nunca entrenando, porque ya les dijimos, el estado de incertidumbre ese del que le hemos hablado, se va a apoderar de él y le va a provocar que se cometan muchos errores. Es ahí donde se cometen los errores, no en el entrenamiento. Por lo tanto, ese optimismo y autoconfianza que le da la posibilidad de tener una alta tolerancia a la frustración, lo que quiere decir que él se va a recuperar, no importa si ha cometido 1, 2, 3 errores, forzados o no forzados. Él tiene esa capacidad de levantarse nuevamente y continuar, cosa que no sucede con ese joven que comienza a competir. Luego tenemos la anticipación. La anticipación no hay forma de desarrollarla en el entrenamiento. La anticipación es la capacidad que tiene el deportista de poder leer qué es lo que está sucediendo y moverse en consecuencia a un lugar por donde debe venir la acción. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha oído o quién no ha dicho? Fulano siempre está en el lugar por donde viene el balón. Pues no, por lo general casi nunca está en el lugar por donde viene el balón. Lo que pasa es que tiene la capacidad de leer qué es lo que está sucediendo y se mueve anticipadamente, por lo tanto, el público, el periodista, incluso a veces los mismos entrenadores, pues piensan que ella estaba allí. ¿Por qué? Porque lo que están siguiendo es el balón y no vieron el movimiento que ella hizo anteriormente. Esta anticipación solo se da en competencia. Nunca se va a dar en el entrenamiento. Yo en el entrenamiento puedo trabajar, la reacción, pero eso no influye en la anticipación, pero no tiene que ver nada con la anticipación. Incluso yo puedo mejorar la reacción en el entrenamiento, pero cuando vamos a jugar, si ese atleta no tiene la experiencia
no tiene esa mochilita llena de acciones positivas y negativas para poder decidir qué es lo que debe de hacer, pues sencillamente se frisa, llega y no hace nada, no se mueve, se perdió toda aquella buena reacción que tenía en el entrenamiento. Y por último, en este componente competitivo tenemos al entrenador. El entrenador es una pieza fundamental en el éxito o en las derrotas de su equipo, porque él tiene que tomar decisiones. Él también está sujeto a el estado de incertidumbre. Este estado de incertidumbre, tanto para los atletas como para el entrenador, puede subir más o bajar más en dependencia de qué, de la experiencia. El entrenador se entrena. ¿El entrenador necesita una forma deportiva? No. ¿El atleta necesita una forma deportiva? De acuerdo como se plantea en el término como tal, pues tampoco. Necesita nivel, necesita experiencia, nivel que se adquiere a través de la experiencia competitiva.